normales. Y estos fibroblastos están hechos para sintetizar eritropoyetina. Aquí está. Esto es lo normal. Ahora ven, en diabetes, la hipótesis dice que este estrés que el túbulo renal está inducido por mucho sodio, mucha glucosa, esa absorción, hace un alto consumo de ATP. Vean este fragmento de la figura. Tienes mucho que transportar, obviamente consume mucho sodio, genera un estrés tubular muy intenso y este estrés tubular, por medio de citocinas, de inflamación, promueve una transformación de los fibroblastos y estos fibroblastos, en vez de estar sintetizando eritropoyetina, que es lo que deberían de hacer, empiezan a sintetizar factores de fibrosis. Y el ICGLT2, en teoría, al inhibirlo, promueve que quites ese estrés celular, disminuye la carga de demanda de oxígeno y vuelvas a promover que los fibroblastos sinteticen eritropoyetina. En este estudio, incrementó 4% el hematocrito. Bien, por medio de inhibir la hipoxia tubular, ¿no? Pero vean, este análisis de 14 ensayos clínicos, más de 5,000 pacientes en donde dieron DAPA con en tratamiento de anemia, vieron 28% de estos pacientes tenían enfermedad renal crónica, vieron que DAPA corrige anemia, es decir, la lleva más de 12 gramos por decilitro en más de la mitad de los casos. Vean, no, los pacientes con anemia o sin anemia, todos van a tener aumento de hemoglobina, todos, tengas o no tengas anemia. Aproximadamente 0.5 gramos por decilitro de hemoglobina. Y vean la gran diferencia, el 52% la corrige contra 25% de placebo, es decir, es el doble de beneficio, ¿no? Ahora ven, este es un post-hoc del estudio Credence, este es nuevecito también, uno post-hoc del Credence, más de 4,400 pacientes, uno de cada 3 tiene anemia, vean la tasa de filtrado 56, vean la albuminuria de 104, en donde notaron que Cana aumenta 0.4 miligramos por decilitro de la hemoglobina y 7% el hematocrito. Inclusive, como pueden notar en la imagen, el punto combinado para que inicies un tratamiento de anemia o tengas anemia compuesto disminuye 45%. Y todo disecado parece que es significativo excepto transfusiones sanguíneas, ¿no? Bien, así que estamos viendo cómo este efecto que para algunos puede ser muy leve de corrección de anemia, pero numéricamente puede ser leve, pero puede tener un alto impacto metabólico y más escuchando ese racional que le dan de quitar el estrés tubular, ¿no? Es cierto que durante las 2 primeras semanas este aumento de hematocrito puede ser por simplemente hemoconcentración, pero ya se ha visto que cuando se extiende este estudio al evaluar los pacientes por muchas semanas, más de 24 semanas inclusive, sigue habiendo consistentemente ese aumento de hematocrito, lo cual ya no es hemoconcentración, ya es un efecto propio del fármaco como lo que estamos viendo hace un momento. Bueno, por todo esto y mucho más eventos que hemos visto de los isogletos y protección renal, se vio por metabolómica, por qué mecanismo verdaderamente por metabolómica, insisto, hay una mejoría en evolución renal. En este estudio hicieron una espectrometría de masa de suero y señales transcriptonómicas de biopsias de pacientes con diabetes tratados con DAPA. En resumen, esta figura que está muy padre, pueden apreciar que en la parte inferior, lo que se vio, los metabolitos que verdaderamente mejoran, son relevantes para función mitocondrial, 2, para el metabolismo de energía y 3, para la función endotelial. Que de nuevo, si estamos viendo la disfunción renal típica y el mecanismo fisiopatológico típico de diabetes y enfermedad renal, pudiéramos apreciar que estos mecanismos están altamente influenciados, ¿no? Pero recientemente se vio en un post-hoc del Canvas que los eventos renales, después de 18 biomarcadores que los expertos consideraban, estos 18 biomarcadores sí son los que tienen que ver con mejorías renales, después de analizar esos 18, vieron que únicamente estos 4 que estamos viendo en barras más altas son los que verdaderamente impactan. Vean, primero, albuminuria, corrección de hematocritos, hemoglobina, vean como de nuevo es el parámetro de anemia, y uratos, y tienen muy poco valor para la mejoría renal, la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y la sistólica. Insisto, a mí esto, bueno, es muy gratificante ver cómo estas cosas que a veces considerábamos no sustancialmente beneficiosas para el riñón, al contrario de estas, que creo que hipotéticamente son las que más beneficio les pudiéramos encontrar, están renaciendo como las cosas más importantes renales de los fármacos. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho y cómo FDA y COFEPRIS en poco tiempo, pues vamos a ver cómo estos fármacos van bajando la tasa de filtrado en donde los prescribimos, ¿no?
En este estudio se vio 24 semanas de seguimiento, cómo EMPA, más de 2.200 pacientes, en pacientes grado 4 de tasa de filtrado, EMPA sigue siendo efectivo. Disminuye peso 1.5 kilos al día y en menos de 30 de tasa, baja sistólica hasta 6. Pero vean esta figura. En esta figura vemos los cambios que hay en tasa de filtrado con placebo o EMPA acorde a la tasa de filtrado glomerular. Vean primero, si das el fármaco en una tasa de filtrado alta, como ya lo hemos visto en múltiples estudios, no hay, bajan prácticamente igual, el beneficio es menos notorio. Ahora vean el cambio en pacientes que tenían menos de 30 de tasa de filtrado glomerular. Si notaron cómo el fármaco inclusive puede hasta reconvertirte en grado, vean, 22, 34, ¿no? Bien, 30, perdón. Así que sí parece ser un beneficio que algunos decían desde este entonces, los más enfermos renales pueden obtener beneficio del fármaco. De ahí viene ahora el siguiente punto. Vamos a ver cómo los ISGLT2 funcionan en enfermedad renal con diabetes, pero específicamente sin diabetes. Bien, así que en este estudio reciente, el Diamond, fue, desde mi punto de vista, el primer ensayo clínico que intentó dar en 58 pacientes nada más que no tenían diabetes, vean la tasa de filtrado medida, no estimada, era de 58, proteinuria de 1.1 gramos, pero no tenían diabetes, insisto. Y en este estudio, desafortunadamente, puede ser por el tamaño de muestra que no tenía el poder para demostrar el beneficio, se demostró que por 6 semanas nada más, en enfermedad renal grado 3A, perdón, no bajan proteinuria. Pueden apreciar aquí contra placebo DAPA, no bajan proteinuria en 24 horas, ni albuminuria, ni el radio de ambos, pues. Así que en teoría, este estudio se podría considerar negativo, pero insisto, fue criticado por un bajo poder estadístico para demostrar este beneficio. Y de ahí viene el advenimiento de DAPA-CKD y de EMPA-Kidney, entre otros que van a venir, en donde se está retando ahora en pacientes sin y con diabetes, pero con tasas bajas. DAPA-CKD, creo que todos lo hemos dicho, hemos escuchado, pero lo voy a decir rápido, más de 4.300 pacientes, más de 400 sitios, pacientes con y sin diabetes, tasas de 25 a 75, albuminurias más de 200, que no tuvieran poliquistosis, lupus, vasculitis o diabetes 1. Y de ahí les quiero comentar algo. He escuchado que es de los estudios que más pacientes con IgA ha sometido en un ensayo clínico, muy cercano al STOP IgA, por ejemplo. Entre otras, focal y segmentaria también. La intervención era dar DAPA contra placebo, 45 meses de seguimiento, viendo objetivo primario el compuesto renal, que era deterioro de 50% de tasa, llegar a diálisis o muerte renal o cardiovascular. Bien. El objetivo primario se cumplió, un estudio terminado por futilidad antes, en donde notaron que disminuye 39% el objetivo primario, que era la combinación de todos los que dije hace un momento. Un estudio, bueno, pues altamente publicitado y rondando en todas las redes sociales también, ¿no? Pero vamos a ver en New England, cuando sale publicado, el estudio, ya lo comenté previamente, noten, 32% de los pacientes no tenía diabetes, ¿eh? Este es el punto primario, ya lo dije, 39% de reducción de todo compuesto. Ahora vean las disecciones renales. Únicamente lo renal, tasa menos de 50, llegar a diálisis o muerte renal baja 46% el riesgo, muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca 29% el riesgo y muerte por cualquier causa 41% menos riesgo. Todo le fue bien al estudio, ¿no? Inclusive, DAPA es eficaz en pacientes con y sin diabetes, que era parte del estudio. Ahora vean lo que está iluminado en amarillo. No tienes diabetes, puede ser que más beneficio del fármaco, 50% menos riesgo. Vean las tasas de filtrado. Tienes menos de 45, más de 45, hay disminución del riesgo e inclusive en albuminuria también, más de 1,000, menos de 1,000, reducción significativa del riesgo, pues. Bien, ahora es la siguiente pregunta. ¿Los ISGLT2 serán igual de efectivos en los pacientes con tasa menos de 30 o albuminuria más de 1,000? Y pueden apreciar cómo en esta figura, donde estamos viendo tasa de filtrado acá y albuminuria acá, pueden ver cómo los ensayos que hemos discutido hasta ahora no se han acercado a este fragmento de la figura que es el difícil, es el de la pregunta, ¿no? ¿Seguirán siendo efectivos en estos pacientes que son sin duda los de más riesgo cardiovascular, más riesgo renal? Pues quién sabe, para allá vamos en este momento. Último punto de la agenda, vamos a ver los ISGLT2 combinados con otros fármacos y sus parámetros de seguridad. Primero, inhibición del YECA-WARA2, ¿no? 3 ensayos clínicos DAPA contra placebo y dividían si tenías YECA-WARA2, si no tenías YECA-WARA2.
Sé que pueden apreciar poco la figura, pero aquí hay líneas moradas y líneas verdes. Las moradas son con YKWR2, las verdes son sin YKWR2. Vean la disminución de albuminuria. Tengas o no tengas el fármaco, baja albuminuria, más o menos 40%, lo vamos a ver ahorita. Y vean el cambio en tasa de filtrado. Es exactamente igual, tengas o no tengas el fármaco. Inclusive en el análisis final, albuminuria baja 24% a pesar de tomar YKWR2. Vean la P de la interacción, es nula, pues baja 24%, ¿no? Lo tomes o no. Pero ahora, ¿qué tal otros fármacos concomitantes? Como por ejemplo, YKWR2, ya lo discutimos, vean la P de interacción es la misma. Vean diuréticos, la P de interacción es la misma. Calcio antagonistas o AINES, lo tomes o no, no hay efecto que se nulifique por estos fármacos. Siguen siendo efectivos los ICGLT2. Y este es más o menos el racional. Este es por qué damos YKWR2. Es un glomérulo, la eferente arriba, la eferente abajo. Todos sabemos que los YKWR2 abren la eferente, ¿no? Eso es el fármaco, inhibe angiotensina 2. Y eso baja la presión de filtración. Ahora, el ICGLT2 en teoría lo que hace es que cierra la aferente. Acuérdense que eso es lo que genera la hiperfiltración. Pero si damos ambos fármacos, que el YKWR2 va a abrir la eferente, el ICGLT2 va a cerrar la aferente, en teoría tendríamos una disminución aún más profusa y más beneficiosa, digamos, de la presión de filtración que previamente ya estaba alta, pues. ¿Qué tal esta pregunta, no? ¿El ICGLT2 junto con un YKWR2 o sin él o en pacientes con hipercalemia causa más hipercalemia? No es así. En este ensayo clínico del Canvas fue un post-hoc en donde vieron la aparición de potasio alto o el cambio en potasio acorde a tus potasios. Esto es normal, esto es bajo, perdón, esto es alto, más de 6, más de 6, 5, y vean el forest plot completamente plano, ¿no? Quiere decir, el ICGLT2 no causa hipercalemia, no importa la tasa de filtrado, no importa el inhibidor del sistema renina-angiotensina, para que no duden en darlo ante estas situaciones. Ahora, ¿qué tal esto? El daño renal agudo, ¿no? En este metaanálisis de 3 ensayos clínicos Canvas en Parec-Declercq se vio que el ICGLT2 protege, disminuye 34% el riesgo de daño renal agudo. Pueden ver el forest plot e inclusive las tablas donde se ve este gran beneficio que les digo. La hipótesis del beneficio es que menos consumo de oxígeno en el túbulo renal por la absorción de glucosa, y ese oxígeno puede utilizarse ante otros eventos que pueden ameritar el consumo de oxígeno, sepsis entre otros, ¿no? Muchos otros. Así que esa disminución en 2 a 3 semanas de tasa de filtrado glomerular inducida por el fármaco es beneficiosa, no hay que tenerle miedo, es un periodo muy corto de tiempo para después observar ese gran beneficio del fármaco. Ya vemos que la inducción de daño renal agudo con fármacos, con descongestión vascular, con YKWR2 es buena y le va a ir muy bien al paciente, completamente diferente a la que se induce por sepsis, por ejemplo. Bien, también no hay que tenerle miedo a los ICGLT2 por infecciones urinarias. En este editorial comentan que ni el estudio en Parec, ni el Canvas, ni el Declercq, ni tampoco un metaanálisis de 86 ensayos clínicos demostró más infecciones de tracto urinario. Así que de nuevo hay que desmitificar este evento y que no tengamos miedo y no omitamos el gran beneficio del fármaco ante un evento como estos. Pero ¿qué tal este que actualmente se está corriendo este ensayo, no? Todos hemos visto los grandes beneficios de los agonistas GLP-1 y puede ser que los agonistas GLP-1 más ICGLT2 pudiera ser la mejor combinación nefroprotectora. Estamos viendo la nefrona, el glomérulo de un diabético y el glomérulo de un diabético que tiene el ICGLT2 y que tiene el agonista de GLP-1 con todos otros beneficios intraglomerulares, vasculares, endoteliales, que potencialmente, pues esto podría ser la mejor combinación posible, ¿no? Así que si damos un ICGLT2, eso es un ejemplo del Credence. Esto es lo que sucedería. El paciente típico de Credence tenía 63 años y una tasa de 56. Si este paciente en este momento no le diéramos un ICGLT2, en teoría, tendría que perder 4.5 mililitros por año para que más o menos 10 años después de haber sido aleatorizado, en ese momento llegara a una tasa de filtrado como de 10 y debería